Si hay algo en lo que posiblemente todos estamos de acuerdo, es en que la educación es lo más importante para todos nosotros, para el país. Y ese es precisamente el tema de este programa. Acuerdo para el buen vivir. En esta ocasión, un acuerdo para la educación, para la nueva educación. Damos la bienvenida al padre Rolando Calle. Rolando es el rector, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Rolando, muchas gracias por estar aquí. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Él es comunicador, sabe de cine, de televisión y actualmente dirige uno de los colegios más prestigiosos del país. También nos acompaña ahora María Fernanda Crespo. Ella es educadora, graduada en la Universidad de Cádiz, en la Universidad San Francisco, ha estado en el TEC de Monterrey y es profesora de lo más importante, de los chiquitos. De los chiquitos. De los chiquititos. Padre. Y también con nosotros Augusto Espinosa, ministro de Educación del Ecuador. Augusto, amigo y hombre que tiene a su cargo, gracias por estar aquí, Augusto, que tiene a su cargo el tema posiblemente más importante de la nación ecuatoriana, la educación de los niños, de los jóvenes del país. Quisiera yo invitarles a ver un video que nosotros lo realizamos en coordinación con el Ministerio de Educación, llamado Acuerdo Educación, y fue filmado en las ciudades de Loja, de Cuenca y en Quito, para saber las personas, los líderes de la sociedad, gente muy diversa que participó en estos talleres, que nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo de la educación en el Ecuador. Y también había una pregunta muy interesante. Les decíamos, ¿qué haría usted si fuese ministro de Educación el día de mañana? Y unos cuantos dijeron renunciaría, recuerdo, porque el trabajo es realmente monumental. Así es que queremos ver lo que lojanos, cuencanos y quiteños y quiteñas opinan ante las cámaras de este programa. Así como nosotros evidenciamos programas de alfabetización, deben generarse programas de creatividad. Pocas veces son que entramos a clase con ganas. Las notas solo nos generan envidia y competencia. Cada ser humano somos diferentes y nacemos para cumplir misiones diferentes. Estamos construyendo no una casa, sino una vida. Yo personalmente siento orgullo de ser maestra porque yo sé que está en mis manos el poder moldear vidas. Durante un mes se realizaron en Cuenca, Loja y Quito 9 talleres con la participación de más de 120 destacados representantes de la sociedad civil. Estaban presentes padres de familia, intelectuales, maestros, estudiantes, profesionales que tienen un especial interés por la situación de la educación en el país. Se plantearon 2 preguntas. 1, ¿qué opina? Lo bueno y lo malo de la educación actual. Y 2, ¿qué haría usted si fuera ministro o ministra de Educación? Estamos acostumbrados a una educación vertical en que el profesor tiene la respuesta correcta y el niño no tiene más respuestas. Nuestra educación se preocupa muchísimo todavía por los contenidos, ¿no? Muchísimo, por el saber, no por el saber hacer, que queda en segundo plano, y peor por el saber ser, que queda bastante relegado. La idea no solo es de estudiar para hacer algo o para ser alguien, sino la idea es estudiar, educarme para ser feliz. De los cerca de 50 temas que fueron mencionados y analizados por los participantes, los priorizados fueron los siguientes. Los temas positivos. 11 personas reconocieron la inversión en tecnología e infraestructura. 8 personas la universalidad de la educación y becas para estudiantes. Y 5 reconocieron las acciones de inclusión e interculturalidad, cuyos resultados aún no se conocen. En la parte negativa, lo malo, 49 personas manifestaron que no se enseña en diversidad cultural y que se masifica al estudiante.
Para 30 personas hay un excesivo control en cargas administrativas y centralismo. Y 28 expresaron que no se valora el desarrollo integral del estudiante. ¿Qué haría si fuera ministro de Educación? La gran mayoría expresó cambiar la metodología y personalizar a la educación. 50 participantes se pronunciaron por crear espacios de diversidad cultural y 34, si fueran el ministro, impulsarían la capacitación pedagógica y humana de los profesores. Nosotros evaluamos a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará su vida pensando que es un idiota. Y eso es lo que a veces hacemos los chicos. Les hacemos pensar que no son capaces porque no les estamos dando la oportunidad de que ellos florecen o se desarrollen y potencialicen sus capacidades en lo que en verdad son buenos. Hay una particularidad en este programa, es que nadie debe hablar más de 1 minuto cada vez que interviene. Y hay un relojito que va a salir ahí. Es el tema educación. María Fernanda, ¿qué te produce este video? Este video, bueno, personalmente me produce muchas cosas porque yo fui parte de esto, ¿no? Entonces, el hecho de ver, de poder escuchar a los diferentes miembros, a los actores de la educación, desde estudiantes, profesores, dar sus opiniones de acuerdo y sentir que tenemos todavía muchas necesidades, ¿no? Es el hecho de saber y admitir que se ha hecho un gran trabajo, que estamos en un proceso, pero siempre querer más, que es la maravilla del ser humano, ¿no? El querer más. Hay algo importante en esto, María Fernanda y Augusto, y es que los porcentajes que se dan no es los porcentajes de lo que ocurre en realidad, porque eso es muy difícil, sino la percepción que tuvieron las personas, si hay mucho bullying, si los chicos toman demasiado, si se consumen drogas, etcétera, y evidentemente hay cifras que son muy preocupantes. ¿Le preocupa esto al Ministerio de Educación? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación, Augusto? Bueno, primero yo diría que es importante el que nosotros concibamos que la transformación de la educación es misión de todos, no solo es del Ministerio de Educación o de los actores directos en educación. Lo segundo, a mí me satisface mucho la preocupación social que existe sobre la necesidad de transformación. Es evidente que debemos dar un salto cualitativo y pasar de esta educación industrial o muy alineada a la era industrial a una educación mucho más holística que permita preparar a nuestros jóvenes para una era distinta, para la era del conocimiento, de la incertidumbre. Y en ese sentido hay que trabajar sobre múltiples inteligencias, hay que trabajar ya no solo para dotar de conocimiento, ni siquiera solo para dotar de actitudes, sino también para generar nuevas actitudes en relación a los otros, al ambiente. Yo creo que eso es lo importante de este video, de plantear un debate que lo debemos dar y entender que estamos en un proceso y que es fácil concebir la utopía, lo más difícil es acercarse cada vez más a ella. Esa es la misión del Ministerio de Educación, la misión del grupo de colegios fiscomisionales, ¿cuál es? ¿Hay identidades, hay otras preocupaciones? En el fondo es el mismo problema, ¿no? Y yo creo que todos estamos caminando hacia la misma solución. Tanto los fiscomisionales como los particulares estamos metidos en el mismo bote. La educación es una sola. El problema es que la educación es uno de los trabajos humanos más complejos y los que suceden más lentamente. Para saber si es que estamos bien, vamos a tener que esperar 25 años. Si no, no nos vamos a dar cuenta. Y eso es un problema enorme y tiene una complejidad pues enorme. Realmente. ¿Cómo ha cambiado del Rolando rector del colegio al Rolando de primer grado y primer curso de colegio? ¿Ha habido cambios sustantivos? Claro, se dice con mucha frecuencia que estamos en un cambio de época, pero yo no he oído muchas explicaciones sobre en qué consiste ese cambio de época. ¿En qué consiste? Yo creo que uno de los elementos esenciales es que estamos en un cambio de lenguaje. Es un lenguaje nuevo el que tenemos ahora, un lenguaje que el anterior nos duró seguramente 23 siglos y ahora tenemos otro lenguaje. Hay un tema muy importante, Augusto, que en varias preguntas nos han dicho que hay preocupaciones sobre, yo no sabía lo que era, lo confieso, la evaluación PISA.
que personas dicen que es un modelo extranjero, neoliberal, que se va a evaluar, como en la mayoría de países del mundo, a los estudiantes. ¿Puede haber una forma de evaluar de la misma forma a un finlandés que a un boliviano, a un ecuatoriano? Es decir, ¿somos iguales todos o hay variantes? Yo quisiera retomar lo que decía Rolando, el tema del lenguaje. El lenguaje es la manera como traducimos o cómo expresamos la forma como estamos concibiendo el mundo. En ese sentido, hablar de un lenguaje distinto implica que estamos concibiendo el mundo de una manera diferente también. Entonces, ahí ya hay un cambio de paradigma. Y lo otro, las evaluaciones. Yo no creo que las evaluaciones estandarizadas sean el objetivo o el fin mismo de la educación. En el caso de PISA nos van a medir determinadas cosas, nos van a medir aptitudes para la innovación, aptitudes para el desarrollo de patentes, fundamentalmente eso es lo que mide PISA y se ve una alta correlación entre los países que tienen buenas calificaciones en PISA y los países que están generando nuevo conocimiento. Pero eso no significa que los valores que defienda ese país que es evaluado bien en PISA, deban ser los mismos que otro país que se inserta en PISA. Entonces son cosas absolutamente distintas. PISA mide aptitudes, creo que nuestras evaluaciones deben complementar esto con la medición de actitudes y ahí viene todo el tema de cuáles son los valores que nosotros rescatamos en esta sociedad. A la primera persona a quien yo escuché decir esto fue al propio Augusto en alguna conversación y decía que el problema es que nos hemos basado básicamente en conocimientos, en aptitudes, pero las actitudes han quedado un poquito relegadas. ¿Qué pasa en la práctica diaria de la profesora con los niñitos? Hay quienes dicen que al niño se le daña en la escuela y el colegio, que llegan unos ángeles y que terminan unas personas con enormes problemas luego de esos 12 años de encerramiento. Es difícil lo que pregunta Freddy, pero no creo que ese sea el caso. Lo que pasa es que sí, la sociedad va llenándoles de nueva información, el entorno le va moldeando al niño, ¿no es cierto? Entonces sí, de hecho cuando conversábamos de la maravilla de ahora estar con los niños más chiquititos, ellos son puros, ellos no tienen límites. La sociedad les impone. Queramos o no, tenemos que irles moldeando de una manera para que ellos puedan ser exitosos en la sociedad. Asimismo, creemos muchísimo en la acción. Creo que cada vez la tendencia de la educación va modificándose, ¿no es cierto? Y es esta utopía de que los niños sean capaces de ejecutar, de tener una acción. Para eso tenemos que, lastimosamente, nos guste o no, tienen que tener contenidos, tienen que dominar habilidades y justamente esto hace un andamiaje para que ellos puedan ser exitosos dentro de la sociedad. Una cortísima referencia en pocos segundos antes de ir al corte comercial y luego regresamos con otros temas fundamentales. Rolando, sobre lo que decimos. Mira, yo creo que uno de los problemas de la educación ahora, hay muchos, pero uno de ellos es que nos hemos circunscrito nada más a la cuestión de contenidos. Está cambiando eso, está cambiando mucho, pero ¿qué más hay que añadir a eso? Yo creo que no hay que perder de vista la interioridad del ser humano, la espiritualidad, el interior. ¿Tú coincides con eso? Absolutamente. Yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos de educación es ¿para qué queremos educación? O sea, por ejemplo, María Fernanda decía, para el éxito. Tenemos que definir qué es éxito, qué vamos a valorar nosotros en esta sociedad como éxito. Y un tema adicional, la innovación, la creatividad. Hay que fomentar, desarrollar creatividad. Yo creo que el formato de educación instruccional, la del siglo XIX-XX, lo que hace es matar la creatividad. Los seres humanos nacemos creativos, ¿no? Nacemos imaginando cosas. Tenemos la capacidad del niño que juega, va armando su mundo a partir de su creatividad y yo creo que la educación convencional termina matando esa creatividad y termina dotándole de determinadas competencias, entre comillas, para el mundo laboral, ¿no? Y entonces se pierde la dimensión holística que debe tener la educación. Bueno, pero ¿qué es esto de la creatividad? ¿Cómo se lo está practicando? Hemos hablado mucho de las escuelas del milenio, pero ¿cuántos van a las escuelas del milenio? Y lo que se está haciendo ahí es lo correcto. Vamos a ver la percepción ciudadana y vamos a saber qué son las escuelas del milenio enseguida.
estamos tratando de llegar a acuerdos. ¿Será posible llegar a acuerdos en la educación? Tenemos que hacerlo, porque Ecuador es un acuerdo. Las escuelas del milenio, las unidades educativas del milenio. Yo tengo que reconocer que me hubiera preferido que se digan el colegio del milenio, la escuela del milenio. Ya vamos a hablar de la terminología luego. Pero ¿qué son? Un video del Ministerio de Educación y la opinión de gente en las calles sobre lo que está pasando. ¿Sabías que el Ministerio de Educación está construyendo 26 nuevas unidades educativas del milenio? Y ya contamos con 38 en funcionamiento. Y que este año 2014 se construirán 200 más en todo el país. Estas instituciones educativas cuentan con laboratorios de última tecnología, pizarras inteligentes, bibliotecas, canchas de uso múltiple, así como laboratorios de física, química e idiomas debidamente equipados. Además, recibirán mantenimiento varios establecimientos educativos y se repotenciarán 226 planteles educativos en el año 2014. La calidad de la educación en el país es excelente. Ahora que tenemos política de Estado. Ahora con lo que es la nueva, como está el gobierno, haciendo que evaluar a los maestros, entonces se está proyectando a una mejor calidad. Las escuelas de los milenios son positivas, se las ve y la gente está acorde, o sea, está feliz. Pero hay más profesionalismo en cuanto a los profesores. Para mí que sí les falta que se preparen un poco, sí. Un poco más, en inglés, más que todo inglés o computación. Yo creo que tal vez mejoraría en que, por ejemplo, los niños que tienen su escuela lejos, por ejemplo, yo sé, una buseta para el transborde de la escuela. Falta todavía, pero ha habido bastante cambio. Si bien es cierto, el gobierno ha invertido mucho dinero para mejorar la calidad de la educación, que sea loable, y eso significa el progreso. Pero yo soy maestro y trabajo en el sector rural, la calidad de educación no se ha mejorado, por cual hay un maltrato para la juventud, que no pueden ingresar a las universidades, maestros que desde el 2008 no cobran un centavo de aumento como todos los servidores públicos trabajamos. Los maestros también tenemos necesidades y no podemos suplir esas necesidades. Entonces la calidad de la educación no se ha mejorado. El gobierno tiene que poner más énfasis en la trilogía, en padres, familia, estudiantes y maestros para mejorar la calidad de la educación. Cuando yo vi este reportaje me pareció interesante. Eso es lo que dice la gente en las calles, ¿no es cierto? Hay casi una unanimidad, creo, en que es bueno invertir en educación. Se reconoce que hay grandes avances en escuelas mucho mejores de lo que había antes, pero hay cuestionamientos sobre qué es lo que se enseña adentro y sobre la capacitación de los profesores. ¿Cuáles serían las respuestas a estas inquietudes? Además del tema del tránsito, Augusto, que muchos tienen ese problema. ¿Cómo llegan los niños al colegio? Bueno, yo coincido con la mayoría de opiniones ciudadanas. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero es muchísimo más lo que tenemos que caminar. Fuera del set conversábamos con María Fernanda y me preguntaba qué impresiones yo tuve de Finlandia. Y una de las cosas que le comentaba es que el proceso de transformación educativa en Finlandia demoró como 40 años. Nosotros llevamos en 7 años de transformación. Me satisface ver que la ciudadanía ya percibe que hay una transformación, que estamos en un proceso de cambio, pero indudablemente hay muchísimo más por hacer. Ejemplo, o sea, yo creo que debemos seguir trabajando. No es tan precisa la apreciación del docente que intervino. Sin embargo, hay que seguir trabajando en la revalorización de los docentes. Además, no solo en la retribución monetaria, sino definitivamente en su capacitación. El eje de esta transformación tiene que ser la capacitación de los docentes y creo que en términos generales estamos caminando en una buena dirección. Hay que acelerar el paso. Exacto. Y quisiera aquí intervenir un poquito porque estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Augusto, pero con un punto aquí a aclarar. Creo que además de la capacitación que hay que invertir para que los docentes sigamos formándonos como personas, es importante también los periodos de descanso. Yo me he dado cuenta que con las nuevas reformas que se han hecho, ¿no? Un maestro agotado es un problema grandísimo. Porque un analista financiero
agotado, tal vez el resultado es un proyecto con errores. Un maestro agotado, el resultado puede ser catastrófico, son vidas las que repercuten. Ahí la pregunta es, ¿de qué manera el periodo de descanso? Exacto, es que yo tengo 10 años de experiencia profesional y desde el año pasado son 2 semanas en el verano. Realmente uno no tiene tiempo a hacer un cierre del año anterior para comenzar el nuevo ciclo, ¿no? Sigues todavía extenuado. Mis colegas están extenuados, nos sentimos extenuados. Entonces, tienes este nuevo reto. El presidente también y los ministros con seguridad. Con seguridad. Pero que vengan a dar clases. Estamos cansados. Lo siento, pero es que estamos viviendo época de grandes cambios. Sí. Y yo estoy de acuerdo, y todos, que el descanso es fundamental, pero no es fácil. No es fácil. Nadie dice que sea fácil. Yo tengo esperanza en la cuestión fundamental que se está debatiendo aquí, la cuestión de la capacitación de los maestros. Yo he visto que los maestros, al menos en los colegios jesuitas, han percibido muy bien el mensaje y que saben que ahora hay que dar más y ahora hay que ser mejor. Y que se puede, y hay elementos, tenemos a la mano, digamos, elementos como sociedad, como maestros. Antes como que había mucho relajo, de verdad. Bueno, sí, en los colegios particulares no se percibía tanto el relajo, pero aún en los colegios particulares ahora hay optimismo en que hay que ser mejor, en que hay que encontrar las cosas que están a la mano. Tenemos cosas para ser mejores. ¿Cuántos estudiantes, Rolando, hay en el Ecuador? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos estudiantes en los 13 años? Millones? ¿Cuántos? 3, ¿Cuántos hay? 4. ¿En los 13 años, dice usted? Sí, en los 13 años, o sea, de 5 a 17 años, ¿cuántos hay? Sí, unos 4 millones. Pues también, ¿eh? Sí. También he preguntado y casi nadie sabe. Les doy las cifras del INEC con la proyección al día de hoy. Actualmente hay en el país 4.200.000. De esos, municipales son apenas del 1%. Fiscomisionales son el 5%. Particulares son el 21% y el 62% son fiscales. Pero no solo eso, sino hay algo que llama la atención. Cada vez más estudiantes van a los colegios fiscales. ¿Por qué? Porque los fiscomisionales se han reducido en un 5%. Desde el año 2008 estoy refiriéndome hasta ahora, ¿no? Los particulares han aumentado en un 2%, se han reducido los municipales en un 2% y los fiscales han aumentado en un 16%. Es como que estudiantes fiscomisionales y particulares están pasando a los fiscales. Algo insólito antes. Esos datos son está del ocurriendo. 2013. Esto que he dicho es lo de ahora. Pero es del cierre de la encuesta del INEC al 2013, a diciembre del 2013. 2012-2013, sí, así es. O sea, lo que vamos a ver es que esa tendencia se acentúa en el 2014. Y el número de estudiantes o el porcentaje de estudiantes en educación fiscal va a incrementarse sustancialmente este año. Una de las cosas que quería referirme sobre el cansancio, la sensación de estar extenuado. Yo creo que también es consustancial a una época de cambios. Cuando uno va quebrando viejas rutinas y cuando los maestros comienzan a sentir que están frente a cosas nuevas, evidentemente la incertidumbre produce una sensación de cansancio hasta que recuperamos, nos reubicamos. Ya esto ha sido así. No, y entonces creo que no es un problema de tiempo. No es un problema de horas de trabajo. ¿Qué hace el ministro para no cansarse? Yo creo que la manera de no cansarme es precisamente innovar, es estar creando, es estar descubriendo cosas nuevas. Entonces yo creo que hay que recuperar esa vocación de maestro, de ser un descubridor, para no cansarme con lo que hago. Pero hay otra cosa que hace el ministro que me dijo hace un momento. No me acuerdo qué te dije. Jugar fútbol. Ah, bueno, juego fútbol también. Juega fútbol. Pero vamos a ver algo muy importante. ¿Cuáles son los grandes problemas de la educación, no solo en el Ecuador, en el mundo? Enseguida, en un momento aquí, en Acuerdo para el Buen Vivir.
Espero que no esté sucediendo lo que acabo de oír antes del corte que tuvimos en este programa, que están cansados. Espero que no estén cansados los televidentes, porque Rolando dijo, no, yo lo que quiero es retomar el cansancio. ¿Por qué tanto el cansancio? Tema del cansancio, Freddy, en esta cuestión educativa tiene una importancia enorme el tener un ritmo de trabajo, un buen ritmo de trabajo. Yo he visto que, por ejemplo, cuando en el colegio se transformó la manera de evaluar, cuando el ministerio nos puso esta nueva manera de evaluar, ese primer año los profesores estaban muy cansados y muy estresados precisamente porque no sabían cómo mismo funcionaba. Pero el segundo año ya fue mucho mejor, ¿no? Pero por otro lado, al cambiar cualquier cosa, y sobre todo al cambiar un sistema tan fuerte como es la educación, por supuesto no va a haber equivocaciones, de lado y lado, ¿no? Y esas equivocaciones sí ciertamente provocan cansancio, porque uno hace más esfuerzo para no equivocarse. Antes de conocer la respuesta, bueno, tú querías decir algo bien cortito. Sí, algo cortito, porque creo que me expresé mal. No es el cansancio simplemente por querer descansar y ya, sino que tengo esta misma sensación de que los profesores, si copiamos modelos exitosos que luego de un proceso, como hablábamos antes, se han dado, vemos que en los países del primer mundo, como en Finlandia... Solo una observación, nosotros no copiamos ningún modelo. Pero podemos... Observamos experiencias exitosas y estamos construyendo nuestro propio modelo. Toda la razón, utilicé muy mal el verbo. Pero podemos alimentarnos de eso o tener como ejemplo, ¿no es cierto? Seguir como ejemplo. Y vemos que en los países que les ha ido muy bien y que cuando uno ve que a alguien le ha ido muy bien o que a algo le ha ido muy bien, es importante tomarlos como ejemplo. Vemos que este factor es decisivo. Incluso en Alemania tienen por cada 7 años de trabajo un año sabático los maestros. Ahí yo quisiera decir, uno de los errores crasos que generalmente cometemos cuando en administración se hace el famoso benchmarking es tratar de imitar la fotografía actual de algo que fue exitoso. Lo que nosotros debemos revisar es cómo fue ese proceso y revisar la experiencia pasada y decir, a ver, cuando ellos estaban en nuestra situación, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo resolvieron este problema? Los finlandeses o los japoneses, sí, los finlandeses, los japoneses. Entonces ahí ver si es que la experiencia de ellos nos es útil o no nos es útil. Fotografiar este momento a Alemania, a Finlandia, a Corea del Sur, que son los que obtienen buenos calificaciones en sus sistemas educativos, y tratar de hacer exactamente eso. Aquí, en el Ecuador, sería un fracaso. Más se suicidan, totalmente de acuerdo. Bueno, en Finlandia no tanto. ¿En Corea? Me refiero a nivel de adolescentes. En Corea del Sur, sí, efectivamente, es uno de los países con más altos índices de suicidio adolescente. Yo quisiera saber cosas muy importantes, como decir, y para usted estoy seguro, como saber cuántos estudiantes deben estar en cada clase. Pero también hay muchas críticas a la educación en general. Hay una película que se llama La Educación Prohibida, que tal vez ustedes la conocen, si no se la recomiendo a todos, está en el internet. Hemos hecho un pequeño resumen porque está basada en una crítica muy profunda al sistema de educación tradicional en el mundo entero. Se trata de América Latina y este es el resumen. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que lo preparan, son administrativos. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Los niños además te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en su búsqueda. Es decir, en estos momentos
un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad, no tiene sentido ninguno, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Bueno, creo que nos da para mucha opinión. Ustedes tienen la palabra. Un tema. Yo he visto la película esta varias veces, La Educación Prohibida. Filosóficamente concuerdo con lo que está detrás de la película. Me encanta la utopía que está detrás de la película. Sin embargo, creo, por eso les decía al principio, que acercarnos a esa utopía es complejo y tenemos que trabajar muchísimo. Muchos de los ejemplos que en esta película se ponen, cuando uno ya los conoce, cuando hace el análisis del caso, uno termina descubriendo que también hay muchos vacíos, muchas falencias, que todavía no existe el modelo perfecto. En esa nueva educación que está en construcción, que tenemos que seguir explorando y evitar mitificar cosas. O sea, porque de repente nosotros confundimos el cómo con el para qué. Y a veces nos quedamos y nos casamos con unos cómo y perdemos de vista el para qué. Creo que esa es mi observación a la película. Mira, es verdad, es curioso que una página de un libro tiene ordenadas las letras igual que una clase de una aula tradicional que tiene ordenados los alumnos, ¿no? Y es que hemos pasado de la era del libro y de la escritura a una era, no es que nos hayamos olvidado del libro y de la escritura, pero lo que ahora se privilegia es la imagen y la vivencia. Y desde la imagen y la vivencia tenemos que educar. Y eso supone un cambio de paradigma tremendo, un cambio de lenguaje tremendo, que todavía no lo hemos discutido a fondo los educadores. Yo sintetizaría que hoy necesitamos vivir aprendiendo y aprender viviendo. Y eso rompe completamente con los viejos esquemas de educación. Y precisamente un dato que yo le comentaba a Freddy algún momento. Nosotros en el Ecuador tenemos demasiadas horas aula, o sea, en donde no tenemos una vivencia respecto a lo que supuestamente estamos aprendiendo. Y tratamos de enfrascarnos en darles más conocimientos a nuestros estudiantes y resolvemos problemas cualitativos con más cantidad. Tenemos problemas de matemáticas, más horas de matemáticas, en lugar de más horas de música, por ejemplo. Y el Ecuador es campeón mundial en horas aula. Tenemos alrededor de 12.000 horas aula entre los 7 y 14 años. Países como Finlandia tienen alrededor de 7.000 horas aula. El resto se aprende en espacios distintos, con actividades extraescolares, en familia. Y entonces tenemos que ir reconceptualizando nuestro sistema para que no deje de ser escolar. ¿Qué más vimos en Finlandia? Bueno, en Finlandia... ¿Por qué tienen ese avance? Yo creo que el eje fundamental de la transformación finlandesa es el énfasis en una formación integral del docente. Pero un docente que ya no va a formar transmitiendo conocimiento, sino que se convierte en un facilitador del aprendizaje. Sí, como que los conocimientos están en el internet o en muchas partes. Es decir, hay conocimientos ahora que antes no había. Es decir, el profesor es el único que sabía. Ahora hay estudiantes que saben más que el profesor en determinados temas puntuales, ¿no? Sí. Y por eso el nuevo maestro tiene que ser referente. Exacto, y lo importante, perdón Augusto, de la intervención, es importante que poder estimular en ellos para que desarrollen esta habilidad justamente de discernir, porque información ahora tenemos incluso en manera excesiva, ¿no? Pero es el hecho de desde chiquitos ellos sepan la fuente, saber de que esta fuente es fidedigna o no, y a ver, si quiero aprender sobre esto, ¿dónde voy a ir? ¿A quién voy a preguntar? Entonces, es en lo que nos convertimos, en simplemente somos una herramienta más entre ellos y el entorno. Pero no solo para acceder a conocimiento, sino para desarrollar actitudes, y la mejor manera de fomentar actitudes distintas es con el ejemplo. El maestro debe volver a convertirse en el gran referente de la comunidad y de la comunidad educativa. Y entonces, ahí sí el estudiante va a imitar y va a ver como una autoridad fiable, ¿no? Que va cambiando las cosas, que va respetando al otro. Por eso para mí el énfasis tiene que ser en el cambio de paradigma. ¿Para qué la educación? Como tú decías al principio, si es para el éxito material, o sea,
O sea, esa es una opción, esos son valores, ¿no? Y podemos seguir en esta sociedad que se angustia por posesiones materiales. Así es. O si es una formación para el desarrollo del ser, ¿no? Para la convivencia armónica. Esas son las grandes definiciones sociales que tenemos que hacer. Hay aquí una, si le podemos enfocar, una información que a mí me preocupa del INEC, que dice que en el año 2001 éramos 3.600.000, eran los jóvenes de entre 5 y 17 años, que son la edad escolar, esos 13 años, ¿no es cierto? Y era el 30% del país, ¿no es cierto? Hoy día los niños son el 26% del país. O sea, antes había un porcentaje más grande de niños de lo que hay ahora. Es decir, es una cifra que me parece extraña, que no la vamos a poder tener la respuesta ahora. En el año 2001 éramos 3.600.000, eran los jóvenes que estaban estudiando. En el 2010, 4 millones y en el 14, 4.200.000. Pero hay otra pregunta que quería hacerles. Se dice que ya los jóvenes no deben estudiar en la misma edad, sino que hay unos que son mejores en matemáticas, que pueden estar más avanzados, y otros que son mejores en música. Y que ese es un error del pasado, que todos los de 10 años estén juntos, todos los de 11 estén juntos. ¿Tú crees que eso se viene en el futuro? O sea, aulas en las que haya personas de diversas edades. Yo creo que probablemente vayamos avanzando hacia allá, pero yo no estoy seguro de que existan grandes diferencias. O sea, casi todos venimos dotados para el aprendizaje, con una capacidad instalada, digamos, para el aprendizaje, y pueden haber algunos genios, ¿no?, que se disparen. Lo que sí es importante es entender la individualidad, las preferencias. Si alguien prefiere la música, ¿no?, deberíamos darle mucho más espacio para su desarrollo musical, sin descuidar que también tiene que aprender lengua, que tiene que aprender inglés. Es decir, esa es la formación holística, en donde buscamos, ya ni siquiera hoy se habla ya no de la igualdad de oportunidades en educación, sino de oportunidades equivalentes. Es decir, si yo puedo destacarme en una determinada área, ¿no?, es tan importante un buen músico que se va desarrollando como un científico que se va desarrollando. Entonces hay que buscar equivalencias. Para el próximo segmento, a ver si nos ponemos de acuerdo en algunos temas. A toda nuestra teleaudiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el último segmento. Vamos a tratar de llegar a acuerdos. Pero antes de eso, yo quisiera recomendar a todos ustedes que tienen, si están viendo el programa, mucho interés en el tema educativo y temas en general. Hay una página en el internet que se llama TED Talks. Es la T, la E y la D, TED. Y Talks, que es hablar, T-A-L-K-S, TED Talks. Tienen como 1000 conferencias de 20 minutos extraordinarias. La mayor, que tiene no sé cuántos millones de personas que han visto, es sobre educación. La que más han visto de las 1000, que tienen desde hace muchos años. Y este es un video muy simpático porque es un video animado de lo que dice este gran educador Ken Robinson, que en el fondo él cuestiona la educación como un sistema que se hizo y se lo construyó para servir al modelo económico y no para servir al ser humano. Y plantea una verdadera revolución en la educación para el nuevo siglo, para la nueva civilización, para la nueva época. Tengo mucho interés en conocer la opinión de ustedes sobre este pequeño fragmento del video, pero que nos dice mucho. Cambiando los paradigmas. Actualmente todos los países del mundo están reformando su educación pública. Y hay dos razones para esto. La primera es economía. La gente trata de resolver cómo educamos a los niños para que encuentren su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Considerando que no podemos anticipar cómo lucirá la economía al final de la próxima semana, tal como lo demostró la reciente crisis. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultura. Cada país está tratando de entender cómo educamos a nuestros niños para que tengan un sentido de identidad cultural y de esa manera pasar nuestros genes culturales a la comunidad mientras se es parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadrar ese círculo?
El problema es que tratan de llegar a futuro haciendo lo que hicieron en el pasado y alienando de esa manera a millones de niños que no le ven propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si trabajábamos duro y nos iba bien, obteníamos un título universitario y luego un trabajo. Nuestros niños no creen en eso y por cierto no están equivocados. Es mejor tener un título que nada, pero ya no es garantía y particularmente esto te lleva a dejar de lado lo que para ti es importante. Algunas personas dicen que tenemos que elevar los estándares como si se trata de un avance. Si realmente deberíamos, ¿por qué lo bajarías? Me he encontrado con un argumento que los persuade de bajarlos, pero elevarlos, por supuesto que hay que elevarlos. Antes de mediados del siglo XXI, no había sistema educativo público, realmente no. Podías ser educado por los jesuitas, es decir, si tenías el dinero. Pero la educación pública pagada por los impuestos era obligatoria para todos y de distribución gratuita. Era una idea revolucionaria y muchas personas también la objetaban. Decían, no es posible que muchos niños de la calle y de la clase obrera se beneficien de la educación pública. No son capaces de aprender a leer y escribir. ¿Por qué estamos malgastando el tiempo en esto? Así que esto también fue desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y capacidad social, dirigido por un imperativo económico de la época, manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente, que esencialmente es la visión de inteligencia de la Ilustración. La verdadera inteligencia consiste en nuestras capacidades de razonamiento deductivo y el conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que vinimos a pensarlo como habilidad académica. Y esto está en lo profundo de los genes de la educación pública, que realmente hay dos clases de personas, académicas y no académicas, gente inteligente y gente no inteligente. Y la consecuencia de esto es que muchas personas brillantes piensan que no lo son, porque han sido juzgados por esta particular visión de la mente. Así que tenemos doble columna, económica e intelectual. Y mi visión es que este modelo ha causado un caos en la vida de muchas personas. Ha sido fantástico para algunos que se han beneficiado mucho de esto, pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente no se ha beneficiado. Una educación exclusivista que era para pequeños grupos. Esa ha sido la educación en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la reacción de ustedes a esto? Que les repito, pueden ver todo el documental, que es muy bueno, en TED Talks con Ken Robinson. Bueno, una primera reacción más bien anecdótica sería decir que el primer colegio jesuita que tuvimos aquí en 1586 era gratuito y permaneció así hasta que el rey de España nos mandó. y cuando el San Gabriel se inauguró en 1862 también era gratuito, era colegio estatal hasta 1902. Que con la revolución liberal pues se pasó a estatus de colegio particular. Y tal vez puede ser gratuito en el futuro también. Pero sabes que estas cosas tenemos que preguntarnos en unos pocos años más, Augusto, porque ¿qué pasa si queremos tomar a rajatabla y en serio el artículo 29 de la Constitución, que nos dice que todo el mundo tiene derecho a escoger la religión en la que quiere ser educado su hijo y su sistema pedagógico que quiere ser educado? Y si una persona que no puede pagar la pensión de los colegios jesuitas de ahora dice, vea, yo no tengo para pagar, pero el Estado tiene que darme una educación jesuita. ¿Qué vamos a hacer? Ya está pidiendo plata. No, pescando todo lo demás. todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cuál es tu reacción? Estamos hablando de esto. Yo adscribo mucho esto. De hecho, a lo largo de todo este programa yo venía diciendo que tenemos un sistema convencional que fue construido para ser funcional al modelo económico industrial. Y en este momento estamos en una nueva era y nosotros como Ecuador debemos definir cuál es esta nueva era, porque también podríamos adscribirnos a esta era del capitalismo cognitivo, es decir, la era del conocimiento desde la perspectiva capitalista, o ir hacia lo que declara nuestra Constitución, que es la sociedad del buen vivir y la solidaridad. Tú decías, Augusto, que un primer acuerdo podría ser, me pareció interesante, cuando conversábamos hace un momento, es esto de ver cuál es el objetivo final. El objetivo final y cuál es el tipo de ciudadano. ¿Cómo lo plantearías tú?
Yo plantearía como acuerdo que debemos tener una idea nacional de para qué estamos educando a nuestros niños, niñas y jóvenes. Y yo diría que para esto ya, de alguna manera, el Ecuador se pronunció cuando aprobó la Constitución 2008, en donde habla de la sociedad del buen vivir, en donde el ser humano es recuperado como esencia y fundamento de todo lo que hacemos. ¿Están de acuerdo? El buen vivir es la palabra clave aquí. El buen vivir para mí en este momento quiere decir consumir lo menos y ser cada vez más felices y ser más creativos y poder tratarnos mejor. O sea, tú dices el buen vivir como una base de la educación en el país. Como un ideal a alcanzar. Y tú lo entiendes como consumir menos. Consumir menos, pero ser más auténticos. Cada uno de nosotros tenemos que saber lo que somos como identidad personal. Y eso tenemos que enseñarle al chiquito a descubrirlo desde que tiene 4 años. Yo ahí diría, Rolando, hay que cambiar esa idea de gestión por resultados, porque pensamos en el objetivo final, seré feliz al final de esto. Exacto. Por una gestión por realización. Cada día, así es. Cada momento debe ser un momento de realización. Está mucho mejor esa. Y deberíamos necesitar, efectivamente, mientras menos necesidades tengamos, mientras menos dependamos de cosas externas para sentirnos bien con nosotros mismos, probablemente estamos caminando o estamos ya ejerciendo el buen vivir. Entonces yo creo que esa es una primera gran definición que debemos hacer como país. Si nos metemos en esa dinámica de seguir fomentando que compitan, que se preparen para llegar al siguiente cargo, el siguiente título, o sea, que vayan no tener esa dinámica. Tanta competencia, sino que absolutamente sentir que cada día debe ser vivido con intensidad, y esa intensidad nos va llevando hacia un camino de, o más dicho, nos procura realización diaria y un estado de satisfacción personal cotidiana. Creo que por ahí va. ¿Estarías de acuerdo tú? Estoy absolutamente de acuerdo, pero sí me parecen bastante idealistas, la verdad, porque... A ver, algo concreto. Sí, porque estamos estandarizando pruebas, los chicos tienen que competir para ganarse su beca, ¿no? Y estamos ahorita... ¿Cómo se gana una beca si no compiten? Si no tiene el mejor puntaje. Yo creo que... es difícil. O sea, probablemente tenemos que cambiar el sentido de la evaluación. Yo creo que tampoco se trata de una competencia. Mira, aquí también hay que manejar estos conceptos que hay que cuestionar. El abanderado, por ejemplo. O sea, ¿conviene tener abanderados? ¿Es eso algo que fomenta el buen vivir o nos genera una competencia de lograr el resultado a cualquier costo? Yo digo, he conversado con muchos jóvenes abanderados. Yo sí creo que debemos entregarnos íntegramente a vivir haciendo lo que nos gusta. Sin embargo, muchas veces detrás de un abanderado se esconden muchas frustraciones. O sea, ¿cómo procesamos esas frustraciones? Y el tema de la beca, hay que ir equilibrando cosas. Los aymaras en Bolivia dicen algo muy lindo, que a mí me impactó mucho. Dicen, cuando uno gana, todos pierden. Es decir, el hecho de que haya un ganador hace que todo el resto sean perdedores. Es decir, ¿cómo podemos...? Y hay otra frase aymara que nosotros usamos mucho en el buen vivir, que nos encanta, que dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. ¿No es cierto? Es un tema de compartir, es un tema de vivir en comunidad. Yo creo que en ese sentido, Freddy, no estamos siendo muy idealistas. Yo creo que sí es posible, porque he visto chicos que se conocen a sí mismos, saben de lo que son capaces, quieren y ejercen su creatividad diariamente y quieren ser mejores de lo que fueron ayer, pero no están tratando de ver si son mejores que los que están al lado. Yo creo que eso sí es posible y que tiene un gran entusiasmo para transformar este Ecuador y hacer una patria mejor. Hay un tema que nos han repetido muchas personas, no sé si podría ser un acuerdo, que nos falta mucho en la preparación de los maestros, que hay que intensificar la calidad de la educación en general en el país. ¿Sería ese un acuerdo, el trabajo para tener mejores maestros, más conscientes, que además practiquen ellos mismos el buen vivir? Freddy, ese acuerdo creo yo que está dado. Todo el mundo está de acuerdo en eso. La cuestión es cómo. Absolutamente.
¿Cómo Augusto? Bueno, ¿Cómo va la universidad? O sea, yo creo que hay que ir trabajando en la preparación y capacitación de los maestros y volverlos a convertir en referente. Ya he hablado. Sin embargo, me quedó dando vueltas una pregunta interesante. Efectivamente, nosotros idealmente hablamos de más que de la competitividad, de la cooperatividad entre todos. Y de repente, claro, María Fernanda dice, a ver, ¿cómo se gana una beca? Si hay poco, no, para muchos, entonces hay que encontrar a quién le das la beca. Tal vez no solo debería pensarse en las aptitudes y conocimiento, sino en qué tipo de ser humano es. No, de acuerdo, no, pero además, Freddy, yo creo que hay que buscar la igualdad, las oportunidades equivalentes, porque a lo mejor algunos que quieren ser PhD van a optar por estas becas, pero también debemos dar salida al que quiere ser músico, debemos buscar alternativas. Y en los abanderados que me quedó sonando, no, yo no digo que no haya que premiar, hay que premiar, pero a lo mejor hay que buscar las otras dimensiones, porque seguimos siendo sumamente academicistas. El que mejor promedio tiene es abanderado, no el que más solidario es con sus compañeros o el que ejerce liderazgo. Se vea qué tipo de ser humano es. Esas cosas son las que tenemos que debatir. ¿Cómo ayuda a los demás? ¿Cómo comparte con los demás? Yo quisiera, para la última intervención, decir si estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Lo que es obvio que dicen todos, es decir, insistir en la mejora de la calidad de los maestros, de la formación de los maestros de manera integral. Un segundo punto se decía, el buen vivir como fundamento de la educación, ¿no es cierto?, aminorar el consumismo, vivir cada día con mayor intensidad el desarrollo interno del ser humano como esencia. Podríamos decir también esta frase tan bonita que es de Erich Fromm, no preocuparnos tanto de tener más, sino de ser más. Sí. Para despedir nuestro programa, una última y cortísima intervención, por favor. Sí, yo quería hacer una intervención en cuanto al acuerdo que mencionó sobre la capacitación del docente. También, como hablábamos con Augusto, es la valorización del docente, que la sociedad realmente vea el aporte del maestro como algo que está cambiando la sociedad. Había una cuña bellísima que habría que volverle a sacar, que le decían a la niña que quiere ser, y decía ser profesora. No hay profesión más hermosa. No hay profesión más hermosa. Y el país tendría que nuevamente... Y todos nos beneficiamos de los buenos maestros. Todos. Así es. Augusto. Bueno, yo diría que estamos realmente en un cambio de época, y cuando hay cambios de época, a veces hay más preguntas que respuestas, y que estas respuestas las debemos trabajar conjuntamente. Esto es una construcción colectiva. Yo creo que estamos caminando en la dirección correcta. Sin embargo, es importante que en este tránsito nos agrupemos, nos juntemos todos y pensar, Freddy, que en cualquier cosa podemos tener divergencias, pero es una obligación y una responsabilidad patriótica de ecuatorianos, de ciudadanos de este país, ponernos de acuerdo en educación, discutir de lo que sea, pero en educación todos apuntar al mismo lugar. De acuerdo, tiene que ser una política de Estado. Rolando, 30 segundos. El sistema operativo de una Mac es diferente del sistema operativo de una PC. Los chicos de ahora tienen un sistema operativo diferente, le llamamos el lenguaje. Diferente que el nuestro. Diferente que el nuestro, y que tenemos que entenderlo, investigarlo y construir desde ahí la educación, los contenidos y el entrenamiento de los mismos profesores. Muchísimas gracias. Realmente me voy muy satisfecho de este programa. Creo que ha habido una cantidad de ideas, es una semilla para muchas discusiones, y les invitamos a nuestro próximo programa, que tiene que ver con algo de lo que se ha hablado, el consumismo y el marketing. ¿Cuán responsable es el marketing de lo que está ocurriendo en el mundo? Eso será la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, Rolando, María Fernanda, Augusto, gracias, y nos vemos la próxima semana.